Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Un placer inmenso para nosotros como equipo de trabajo recibirlo aquí por primera vez en este espacio. Estamos hablando del ex embajador haitiano en la República Dominicana, Paul Alcerín, quien, oye, me ha sacado un momentito de su agenda para venir a compartir con nosotros. Es especialista en relaciones internacionales, un diplomático a carta cabal, y nos sentimos súper contentos de que esté aquí iniciando formalmente esta semana de trabajo. Paul, buenos días. Buenos días, señora Miesotis. Estoy muy contento de estar con usted esta mañana para discutir sobre la situación caótica de mi querido país. Se han dicho muchas cosas durante todo este tiempo y lo ha ido asimilando el pueblo dominicano en su justa dimensión, toda esta situación que es de preocupación. Yo siempre he dicho más de la República Dominicana que del plano internacional, que prácticamente se ha hecho de la vista gorda. ¿Qué podría, según Paul Alcerín, sacar de esta situación complicada y difícil al pueblo haitiano y colocarlo en el sitial que realmente ese pueblo se merece? Hoy día, como el mundo entero lo sabe, mi país llega a ser un país de secuestradores. Más de 800 gente han sido secuestradas. Y debemos incluir los 17 americanos y canadienses que fueron secuestrados hace poco. Cuando digo hace poco, hace más de un mes y medio. Y han liberado hace más o menos 40 horas 2 ciudadanos americanos. No conocemos todavía los nombres y no sabemos dónde los han puesto en Haití. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que, como lo ha dicho el capitán Maximilien durante el 18 de este mes, que era el Día de las Fuerzas Armadas, el comandante Maximilien llorando, gritando en su discurso, diciendo que el problema nuestro es por el embargo que ha impuesto el mundo occidental para que el ejército haitiano, que es un pequeño ejército, no puede obtener armas necesarias para luchar contra las bandas. El capitán ha añadido: podemos arreglar el problema de las bandas en menos de 2 semanas si tenemos las armas necesarias. Es por eso pedimos a Panamá, a Costa Rica, a República Dominicana de pedir a las Naciones Unidas y a la OEA de levantar el embargo sobre las armas para que el ejército haitiano tenga las armas necesarias para luchar contra las bandas criminales que azotan mi país. Hay aspectos que a uno le choca demasiado, como compartimos la misma isla con el pueblo haitiano. Y uno se pregunta, y es un grito a voces, ¿cómo se fueron fortaleciendo esas bandas? ¿Quiénes lo permitieron? Porque ustedes tenían un gobierno normal, elegido de manera democrática, que estamos hablando de Moïse. Entonces, a raíz del asesinato de Moïse, es que vemos realmente cómo ha salido todo esto. ¿Se podría decir que Moïse sabía y que realmente ayudó a fortalecer todas esas bandas?
una verdad a alta voz en todas partes de mi país. El jefe de las bandas fue Moïse, que fue asesinado hace poco por sus hombres. Y sabemos que el jefe de Moïse fue Martelly, que lo ha impuesto como presidente de la República. Y quien había impuesto Martelly, lo he dicho tantas veces en la televisión y tenemos prueba de eso, es desgraciadamente el secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, la señora Clinton. Y después, la señora Lalim, representante de las Naciones Unidas, supuestamente para controlar más las bandas que proliferaran en todas partes del territorio haitiano, ha pedido a Moïse, que era esta señora Lalim, era consejera de Jovenel Moïse, lo ha pedido de reunir las bandas. Y este gobierno criminal, Jovenel Moïse, que fue el peor presidente que ha tenido Haití, que fue criticado no solamente por la manera que está dirigiendo mi país, pero por el robo de las arcas del país. Moïse fue jefe de banda. Moïse, para impedir manifestaciones a través del país, ha consolidado estas bandas criminales. Y hoy día no hay control de estas bandas. Ellos controlan una gran parte de Puerto Príncipe. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que la única solución, como lo ha dicho el comandante Maximilien, ayuda a que estos países occidentales ayuden a reforzar las Fuerzas Armadas de la República, que tiene apenas 1.500 hombres. Podemos llegar hasta 20.000. Pero él ha dicho, con este grupito solamente podríamos poner fin a los crímenes de estas bandas que violan niñas, niños, que matan universitarios, que matan comerciantes, que matan que matan también hasta obreros, pidiendo millones y millones de dólares para rescatarlos. ¿Y dónde están estos millones que ellos han recibido? Es decir, que los jefes de estas bandas han recibido. Están en las bancos de la República, están en todo el Caribe, están en la República Dominicana, porque vienen a comprar casas, edificios, hasta dicen que han creado un hospital en Santiago. Es donde yo creo que podrían fácilmente poner una marca sobre los dólares para seguir dónde van estos dólares. Hay algo que cuando sale el hecho y se da a conocer esta mañana, el mundo se puso en alerta cuando desde tempranas horas de la mañana sale la información del asesinato del presidente Jovenel Moïse.
la salida y el traslado por estar muy malherida de su esposa, que todo el mundo pensó que era mucho más difícil su situación de salud, pero después ve que un par de semanas después ella regresa a Haití. ¿Cómo se explica que la viuda de Jovenel Moïse regrese a un lugar tan inseguro donde mataron a su esposo? Usted dice después de unas semanas, fue unos días después, Sí. estaba en Haití con su brazo, parece herido, solamente su brazo, y pensábamos había recibido muchas balas, pero fue mentira. Y hoy día esta señora Moïse quiere ser candidata a la presidencia de la República y Ella es candidata a la presidencia de Haití. es lo que ella dice. Y es apoyado por sus secuaces. Ella cree puede reemplazar a su marido, pero hay cuestiones, muchas cuestiones. ¿Cómo cuáles, Paul? Por ejemplo, ella ha llegado a dar una noticia increíble cuando han matado el jefe de los abogados en Haití. 2 minutos después, ella tenía el video de este crimen. ¿Cómo podría obtener ella este video? Y es el presidente mismo, Jovenel Moïse, que ha dicho, su mujer lo enseñó, el video de este asesinato. Entonces, un juez normal, un juez serio, debe pedir muchas cuestiones a la señora Moïse, creemos. Fuera de esas aspiraciones de la viuda de Jovenel Moïse, ¿quiénes más se perfilan como candidatos presidenciales? Porque ahora ha surgido algo que ha llamado, al menos aquí en nuestra patria, ha llamado poderosamente la atención, y es el liderazgo de Barbecue. Usted me hace reír. Efectivamente, Barbecue tiene un liderazgo dentro de las bandas. Y no podemos hablar de elecciones ahora mientras que mi país está en situación. Los que están hablando de elecciones, por ejemplo, la OEA o el gobierno americano, ellos están soñando. Están fuera de la realidad. Están fuera de la realidad. Es completamente imposible. ¿Cómo uno va a tener elecciones en un país que es controlado en una gran parte por bandidos? Yo no creo que podemos tener elecciones ahora. Es después de reforzar las Fuerzas Armadas de la República y la policía que debe juntarse con las Fuerzas Armadas y para eliminar estas bandas. Es decir, yo personalmente creo que no dentro de un mes, 1 año y medio, 2 años, que podemos hablar de elecciones. Eso que se dice entonces, un grito a voces en la República Dominicana, del apoyo de los Estados Unidos hacia Barbecue, no, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Es real o son cosas que se ponen a correr o cómo lo podemos visualizar? Yo no creo que los Estados Unidos tienen contacto criminal con estas bandas. Sí, yo creo que han negociado secretamente con Barbecue
y el grupo que acaba de liberar a 2 ciudadanos americanos, porque Babiecu, que controla los lugares que dan gasolina, la embajada americana podría ir hasta Vareux, donde 70% de la gasolina está allí, y los americanos han podido llegar hasta allí. Ese sitio es controlado por las bandas, especialmente por Barbecue. No creemos que los americanos podrían llegar hasta Vareux sin un tiro. Ellos han pasado y han regresado sin ningún tipo de problemas. sin ningún tipo de problema. Es decir, que prácticamente nadie se va a arriesgar si no hay un acuerdo. Yo creo que sí. Y ellos, esos criminales, por ejemplo, de Maroso, han pedido 17 millones de dólares, 1 millón por cada ciudadano americano y canadiense. Creemos que el gobierno haitiano está negociando también al nombre del gobierno de los Estados Unidos con estos criminales. Y hasta dicen que ellos, el gobierno haitiano había pedido al BID de avanzarlo este dinero para entregarlo a Maroso. ¿A partir de qué gobierno haitiano comenzó a agudizarse la crisis en Haití? Yo creo que con el impuesto de Martelly como presidente de la República, que se llamaba bandido legal, él mismo se llamaba bandido legal, las bandas han empezado, pero no era tan fuerte. Y cuando Jovenel Moïse ha llegado a ser presidente, y que las bandas, como lo he dicho al principio, sean fortalecidas por la simple razón, era la única manera de impedir las grandes manifestaciones que estaban en todas partes de mi país pidiendo que Jovenel Moïse se vaya. Hay un aspecto que no se puede quedar en este conversatorio, y es que, como todo el mundo sabe, compartimos la misma isla. Nuestro presidente, Luis Abinader Corona, ha estado tomando decisiones para realmente resguardar, como ha dicho el mismo gobierno, de que todo en esta parte de la isla esté bajo control. ¿Qué ha pasado con esas medidas que ha tomado el primer mandatario de la nación? ¿Cómo ustedes la han visto? Debemos decir que siempre hemos tenido, generalmente, hemos tenido buenas relaciones. Solamente cuando Trujillo llegó a ser presidente de descendiente haitiano, el dictador Trujillo, que participó a la matanza de más de 30,000 haitianos, las relaciones fueron buenas después. No puedo olvidar cuando Balaguer era presidente de la República, el presidente Avril nos había pedido, yo y la embajadora Penet, que estaba en Bruselas, de discutir con la República Dominicana para que presentamos una delegación conjunta en ACP. Y lo hemos hecho. Y la República Dominicana ha recibido más de 30 proyectos para la frontera. Y el embajador Cabral fue a visitar al presidente Avril para darle las gracias. Pero nosotros, el gobierno haitiano que ha llegado en el poder,
no ha seguido esta trayectoria para obtener proyectos para Haití. Entonces, lo que podemos decir, que siempre hemos tenido buenas relaciones y es completamente normal que el presidente Abinader trata de proteger su territorio porque el grupo Mazoro está cerca de la frontera dominico-haitiana. ¿Usted podría decirnos a nosotros si esa percepción que tiene mucha gente en el país, en esta parte, República Dominicana, tendríamos que tener algún nivel de preocupación por esas bandas que están próximos a la frontera? Yo creo que estas bandas representan una amenaza no solamente por la República Dominicana, por todo el Caribe y hasta América Latina, porque miles y miles de haitianos están cruzando países para escaparse de la situación haitiana. Y esta gente que ha dirigido a Haití últimamente han permitido que más de 350.000 jóvenes que saben leer, escribir y son diplomados han dejado Haití como una válvula de escape. Entonces, esta situación uno no sabe quién es. Hay muchos jóvenes dentro de estas bandas que son miembros de estas bandas. ¿Por qué? Porque no tienen escuela en los barrios, no tienen trabajo, no tienen nada, no tienen empleos. Entonces, estos jefes de bandas los están reclutando para que ellos participen en las matanzas, en los crímenes. Entonces, es por eso, cuando el capitán Maximilien pide ayuda, yo creo que el mundo entero debe lanzar un grito a las Naciones Unidas y a la OEA para permitir que el ejército haitiano tiene los medios necesarios para poner fin a estos crímenes. ¿Quiénes, para si se puede mencionar nombres, cuáles figuras se han encargado de la riqueza de Haití, de lo que ahí han podido encontrar, y cuáles figuras en el plano internacional también han formado parte de eso? Yo creo que es una buena cuestión. Tenemos unos 30 compañías que han pedido 30 compañías extranjeras y haitianas que tienen la posibilidad y quieren explotar las minas de oro de Haití. Y como lo he dicho muchas veces, y tenemos las pruebas que las minas de oro, por ejemplo, son 4 veces más importantes que el oro de la República Dominicana, que es considerado como el primer país ahora que recorda billones y billones de dólares gracias al oro. Y nosotros tenemos iridium, tenemos tantas minas increíbles, y el actual primer ministro de facto de Haití en su discurso el 18 de este mes ha hablado de estas minas. El jefe del ejército haitiano el 18 de este mes ha dicho que nuestro país, los dos han dicho que nuestro país puede
puede salir de esta miseria si nos dan los medios para explotar estas minas. Naturalmente no podemos explotarlas sin el apoyo de estas grandes potencias que controlan mi país. ¿Ustedes no tienen temor que en un momento determinado alguna intervención de esa también se lleve lo que hay en Haití? Yo no creo que habrá esta intervención. No hay duda también que muchas veces durante la noche roban minas y aviones. Sabemos que aviones 747 llegan de vez en cuando en el aeropuerto de Puerto Príncipe y llevan drogas, mineras. Es un país completamente libre, porque cuando teníamos un ejército que era un pequeño ejército, pero todo el territorio haitiano era controlado. El ejército haitiano tenía una red de comunicación. Lo que pasa en cualquier pequeña ciudad, inmediatamente el Estado Mayor estaba al tanto. Hoy es la anarquía, es un territorio completamente libre y pedimos esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy seguro que usted tiene la respuesta. ¿Se podría decir, para cerrar esta parte, de que presidentes haitianos, expresidentes haitianos, se han enriquecido en el poder? No solamente los presidentes haitianos, el élite haitiano, los comerciantes. Es un país que ha perdido la ética. Es decir, todo el mundo en la cúpula de mi país son, desgraciadamente, ladrones. Roban. Yo quiero verdaderamente agradecer su presencia aquí en el programa. Me gustaría que usted nos pusiera en agenda para hacer una segunda parte de esta entrega. Y yo de verdad que mi agradecimiento a Paul Arcelin, ex embajador de Haití en la República Dominicana, especialista en relaciones internacionales, un diplomático haitiano a carta cabal. Paul, muchas gracias por venir. Señora Michiotis, muchas gracias por esta invitación. Estamos dispuestos a cualquier momento de volver a discutir con usted sobre la situación grave de mi querido Haití. Señores, tenemos que irnos a la pausa comercial. Al regreso, mucho más contenido de este espacio Diario 16.